Hoy vamos a hablar del átomo y de las partículas elementales que lo componen. ¿Por qué es importante comprender el átomo? Porque toda la materia, es decir, todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, desde una galaxia hasta un microorganismo pasando por una mota de polvo, está compuesto por átomos. Comprender cómo estos átomos interaccionan y se agrupan entre sí para formar sustancias y producir fenómenos tales como la electricidad es crucial para comprender y actuar sobre el mundo que nos rodea. Para entender todo esto, tomemos una hoja de papel de aluminio. Es una sustancia que todos conocemos y utilizamos comúnmente. Imaginemos que empezamos a cortarla en trocitos pequeños y que cuando ya creemos no poder cortar más, aparecen unas manitas muy pequeñas que nos permiten seguir cortando. ¿Podríamos cortar infinitamente esta sustancia? La respuesta es no. Cuando ya no pudiéramos cortar más con los mecanismos físicos y químicos que conocemos, manitas u otros, llegaríamos a una entidad mínima que se llama átomo y que sería el trozo más pequeño de aluminio que podríamos obtener. ¿Se podría seguir dividiendo en trozos más pequeños si tuviéramos los medios suficientes? La respuesta es sí, porque a su vez el átomo está compuesto de otras partículas elementales, el electrón, el neutrón y el protón. Sin embargo, estas partículas tratadas individualmente ya no son aluminio, ya no son la sustancia con la que empezamos el experimento. Solo son unas piezas de materia tipo Lego necesarias para construir cualquier tipo de átomo, no solo aluminio. ¿Pasaría lo mismo con una tiza, una sustancia compuesta? La respuesta es no. En ese caso, el trocito más pequeño de tiza, conservando las características de una tiza, sería una molécula compuesta por varios átomos. ¿Pero cómo es el átomo? ¿Qué estructura tiene? El átomo está compuesto por tres partículas elementales cargadas, el protón, el electrón y el neutrón. El neutrón y el protón se encuentran en el núcleo, en el centro del átomo, mientras que los electrones se encuentran en la corteza rodeando al núcleo formando una nube. La distancia que separa al núcleo de la corteza electrónica, aunque las representaciones de los átomos casi nunca aparezcan realmente a escala, es enorme. Si el átomo tuviera el tamaño de un campo de fútbol, el núcleo sería como un botón de camisa. El espacio entre ambas partes, núcleo y corteza, estaría vacío, lo que nos hace pensar que la materia es esencialmente hueca. Alguno de vosotros quizás se pregunte por qué no atravesamos entonces las puertas y demás cosas materiales si son teóricamente huecas. Esto no es así porque los electrones giran a tal velocidad alrededor del átomo que atravesar un mueble sería tan difícil como pretender cruzar 1000 carriles de autopista con coches pasando a toda velocidad sin ser atropellado en el intento. Solo los materiales o elementos que aparecen en la tabla periódica son a su vez átomos. Todos los demás materiales son una composición de esos elementos. Los átomos de cada elemento de la tabla periódica contienen un número dado de protones, que no varía nunca, es el DNI del elemento. A ese número de protones se le denomina número atómico y se representa con la letra Z. El átomo de cloro que mostramos en la imagen tiene un Z igual a 17, es decir, tiene 17 protones. Cuando el átomo es eléctricamente neutro, el número de electrones es el mismo que el de protones. En este caso, el átomo de cloro tendría 17 electrones. Los electrones no se encuentran distribuidos al azar en la corteza, sino que se encuentran situados en niveles o capas de energía, a las que llamamos K, L, M y N. Cada capa puede aceptar un número dado de electrones. Imaginaos un círculo con un número dado de sillas que los electrones pueden ocupar. La capa K tendrá 2 sillas, o mejor dicho, 2 huecos. La capa L tendrá 8 huecos, la capa M tendrá 18, la capa N 32. A medida que van aumentando el número de electrones de los átomos, estos van rellenando los huecos libres de las capas, empezando por aquella más próxima al núcleo. Recordad que los electrones están cargados negativamente y desean a toda costa estar todo lo cerca que puedan de las cargas positivas que se encuentran en el núcleo. En el caso del cloro tenemos 17 electrones. Los 2 primeros ocuparían la capa K. Los 8 siguientes ocuparían la capa L. Ya tendríamos 10 electrones. Ahora nos quedan 7 que empezarían a ocupar la capa M. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cuando hablamos de átomos, todo es muy pequeño.
Su tamaño es tan pequeño que hubo que diseñar un microscopio específico llamado de efecto túnel para poder observarlo, y eso se consiguió hace apenas 30 años. Su radio se mide en Armstrong, que equivale a 10 a la menos 10 metros. Para haceros una idea de lo pequeño que es esa unidad, el diámetro de un pelo mide aproximadamente 1 millón de Armstrongs, o visto en volumen, si una manzana ocupara el volumen que ocupa la Tierra, un átomo ocuparía el volumen de una manzana como te la vas a comer en el recreo. También la carga de las partículas que lo componen es muy pequeña, del orden de 10 a la menos 19 coulombios. Su masa es mínima, del orden de 10 a la menos 24 gramos. En 1 kilogramo de hidrógeno habría aproximadamente 6 por 10 a la 26 átomos de hidrógeno. Para dar una idea de la cantidad de átomos que esa cantidad representa, nos podemos imaginar esa cantidad de átomos puestos en línea y que formarían una distancia de 1 millón de millones de kilómetros, casi 17.000 veces superior a la distancia entre la Tierra y el Sol. Como os podéis imaginar, la masa de un átomo proviene de la suma de las partículas que lo componen, o más bien de la suma de los neutrones y protones que la componen, porque la masa del electrón, siendo mucho más pequeña, se puede prácticamente despreciar. De ahí proviene otro de los números que identifican a los átomos, que es el número másico, que es la suma del número de protones más el número de neutrones, y se representa con la letra A. Hasta ahora hemos hablado únicamente de átomos neutros y estables. ¿Podría haber otros tipos de átomos para un mismo elemento? La respuesta es sí. La cantidad de protones siempre sería la misma, recordad que es el DNI del átomo, pero podrían cambiar el número de electrones o el número de neutrones. Tenemos, por ejemplo, los iones, que son átomos cargados. Se llaman aniones si tienen carga negativa y se llaman cationes si tienen carga positiva. Estudiemos, por ejemplo, otra vez el átomo de cloro, que forma un ion con carga negativa. La carga negativa la obtiene completando su último nivel o capa con 8 electrones. Recordemos la regla del octeto. A todos los átomos estables les gusta que su última capa esté rellena con 8 electrones. En el caso del cloro, que es un ion negativo, ahora tendríamos un electrón más que antes. Tendríamos 2 en la capa K, 8 en la capa L. Ya tendríamos 10, 7 en la capa M y ahora uno más que se lo habremos robado a alguien por aquí. Ya tendremos el ion. Ahora estudiamos el átomo de sodio, que sin embargo forma ahora un ion con carga positiva. La carga positiva la obtiene librándose de los pocos electrones que se encuentran en la última capa. Ahora el ion de sodio no va a tener 11 electrones, sino que va a tener 10 y van a ocupar la capa K y la capa L. El electrón, que cuando es átomo hubiera estado en la capa N, ha desaparecido. Se ha formado un ion. Los isótopos son átomos de un mismo elemento, pero en los que cambia el número de neutrones, es decir, cambia el número másico A. Mostramos a continuación 3 isótopos del hidrógeno, que tiene un protón, el protio con A igual a 1, el deuterio con A igual a 2 y el tritio con A igual a 3. En el primer caso el hidrógeno no tiene neutrones, en el segundo caso el hidrógeno tiene un neutrón y en el tercer caso el hidrógeno tiene 2 neutrones. Los isótopos son inestables y se desintegran rápidamente emitiendo partículas que se utilizan para diversas aplicaciones en medicina, en arqueología, en agricultura, etc. Los elementos químicos están formados por átomos de todos sus isótopos, que en la naturaleza existen con diferente abundancia, es decir, en diferentes porcentajes. Eso se tiene que tener en cuenta a la hora de determinar la masa de un elemento químico, que en realidad es una media ponderada de los números másicos. La fórmula a aplicar es la que se ve en la pantalla, donde A1 y A2 representan los números másicos de los diferentes isótopos. En la fórmula tienen que aparecer tantos A's como isótopos haya. Y los porcentajes sub 1 y sub 2 representan la abundancia de los diferentes isótopos. Recordad que la suma de los tantos por ciento siempre tiene que ser igual a 100. Y eso es todo. Gracias.